vamos a hablar de la importancia de protegerse de la inflación en este año 2026 y por qué el mundo ha entrado en un régimen más inflacionario y qué implica para tu patrimonio. Este es el resumen ejecutivo de lo que vamos a hablar hoy. Primero de todo, la desinflación se ha estancado. Bajó al desaparecer los picos de energía y alimentos del año pasado y de este año, pero se está asentando en rangos más altos, aún sobre el objetivo base del 2% que tienen los bancos centrales. Y además, como estamos viendo con el estrecho de Hormuz, la energía está añadiendo repuntes de inflación. Luego, los bancos centrales están teniendo un sesgo a bajar los tipos. Con la inflación en o sobre el objetivo, recortaron en cuanto creyeron que tocó techo. Los bancos centrales están siendo muy sensibles a querer bajar la inflación lo más rápido posible en el momento más inmediato posible. A la que ven que la pueden bajar, la bajan. Tratan cada shock como temporal. Está habiendo muchos picos, muchos shocks, y en vez de verlo como una tendencia, cada shock es una excepción y están intentando bajar siempre los tipos a cada excepción. Y tratan cada shock como temporal. El riesgo de precios altos de inflación salarial está persistiendo. Expectativas menos ancladas. A largo plazo siguen altas en algunas medidas. Si dejan de creer que volverá al objetivo, cambian salarios y precios, más difícil de controlar. Veremos particularmente que hay 7 fuerzas estructurales que están controlando la inflación, porque el mundo ha cambiado hacia un trasfondo más inflacionario y eso la gente no lo está aceptando. Siguen viviendo en el mundo de inflación baja, tasas de interés cero. Destacan 7 fuerzas a medio plazo que veremos en detalle. La inflación doméstica vuelve a importar. En un mundo mucho más fragmentado a nivel geopolítico, en un mundo menos globalizado y con una tendencia antiglobal, cada país tendrá una inflación más independiente de otros países. Al desvanecerse el impulso global, los mercados laborales locales, la regulación y la política marcan mayores diferencias entre países. La tesis, protegerse de la inflación, ha venido para ser nuestra nueva realidad, como he comentado en otras veces. Muchos siguen anclados desde el estudio que estamos haciendo, que están subestimando el cambio estructural. Empecemos por el primer punto. La desinflación se ha estancado. La inflación general cayó con fuerza desde los máximos de pospandemia, lo que es verdad. La inflación, como podemos ver aquí, ya ha ido cayendo desde esos máximos de pospandemia. Pero gran parte de esa caída fue por efecto base. Los picos previos de alimentos y energía dejaron de contar en la comparación interanual. La fase de desaceleración no ha durado. En la mayoría de grandes economías, la inflación se sitúa ahora en un rango más alto, aún por encima del objetivo. Ese objetivo, recordémoslo siempre, es del 2%. El objetivo de los bancos centrales a nivel mundial es inflación al 2%. El acuerdo que hay entre todos en que eso es lo bueno. En Estados Unidos y Reino Unido han sido especialmente persistentes. El conflicto en Oriente Medio ha empujado la energía al alza, añadiendo un nuevo riesgo, desde nuestro punto de vista, nueva fragilidad. Porque cada vez que vuelve a aparecer Hormuz, se vuelve a hablar de inflación. Y ahora vamos a ver, figura 1, la inflación sigue obstinadamente por encima del 2% en casi todos los mercados entre 2010 y 2026. Aquí vemos Estados Unidos, Eurozona, UK, Japón y en puntito que vemos aquí. Y veremos, como hemos dicho, que el pico, como vemos aquí, el pico de inflación estuvo aquí, post-COVID, muy fuerte, y luego hay una corrección que viene por subidas de tasas de interés y correcciones naturales de la economía. De hecho, 2023 fue un año muy complicado para los mercados de bonos y los mercados de inversión y de bolsa. Y vemos como luego se ha vuelto a estabilizar, pero esta nueva estabilización de la inflación está siendo muy persistente por encima de los objetivos reales de los bancos centrales. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Los bancos centrales están teniendo un sesgo a bajar los tipos porque saben que si bajan los tipos se puede volver a descontrolar la inflación. Aun con la inflación en o por encima del 2% y muy por encima en algunos países, los grandes bancos centrales empezaron a recortar tipos en cuanto sintieron que había tocado techo. Buscan cualquier excusa para volver a recortar los tipos de interés y volver a imprimir billetes para satisfacer a políticos y estados. Lo hicieron pese a políticas fiscales expansivas en Estados Unidos y Alemania
y sin esperar un revulsivo de producción relevante. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes empezar a imprimir si la producción vuelve a subir porque esa producción equilibra esa impresión de dinero. Pero no está pasando, la producción no está subiendo, pero la inflación y la cantidad de dinero impreso sí, generando una inflación, valga la redundancia, que erosiona tu capacidad de ahorro y tu poder adquisitivo. Patrón habitual, tratan cada shock, como Oriente Medio, aranceles, salarios mínimos, como un golpe puntual que sube el nivel de precios. Sin embargo, las tendencias de fondo no están cambiando. La inflación está siendo persistente con muchos picos. Cada pico no es una excepción, es parte de una tendencia. Los eventos puntuales se van acumulando, crean una gran brecha entre el nivel de precios actual y el precio objetivo. Mientras la inflación sigue por encima, esa brecha crece. Al recuperar poder adquisitivo perdido, la presión salarial se mantiene elevada. Riesgo de inflación más persistente. ¿Qué quiere decir? Que como la gente quiere hacer que sus salarios suban porque están viendo que con la inflación no les está llegando a final de mes, eso hace que creen presión sobre la inflación porque han de subir salarios. Aquí vamos a ver las tasas de interés de los bancos centrales Estados Unidos, UK, Europa, desde mayo del 2022, pero aquí vamos a ver algo más relevante, y es la línea naranja, es el objetivo tan comentado del 2% de inflación, y aquí tomamos una base 100 desde 1999, y así deberían haber evolucionado los precios entre el 99 y 2024, o sea, los últimos 25 años. Sin embargo, como vemos desde 2019 hasta ahora, esta brecha está creciendo, está haciendo cada vez más grande, porque la inflación está creciendo mucho más rápido al tipo anual. Además, esa inflación hace interés compuesto sobre la inflación del año pasado y del año anterior, creando una brecha mucho más grande entre el objetivo y la real a nivel de precio. Y aquí vamos a entrar en el tema 3, que es las expectativas menos ancladas. Algunas medidas de expectativas de inflación a largo plazo siguen obstinadamente altas, pese a que los bancos centrales insisten en su compromiso con el objetivo. ¿Por qué importan? Cuando hogares y empresas confían en que el Banco Central cumplirá su objetivo, reaccionan menos a los movimientos de corto plazo. Eso facilita cumplir el objetivo. Si las expectativas a largo plazo siguen desancladas, sugiere que el Banco Central pierde credibilidad. Y eso es verdad. Nuestras instituciones están perdiendo credibilidad en los últimos tiempos y la familia media ya no tiene en quién confiar, ya no confía en esos bancos centrales y en esas promesas de los políticos. Y hay unos efectos de segunda ronda. Si la gente asume que la inflación seguirá alta, ajusta salarios, contratos y precios, creando un bucle que fija una inflación más alta. Las expectativas parecen asentarse en un nivel más alto. Sube el riesgo de efectos de segunda ronda. Los hogares no solo intentan recuperar poder adquisitivo perdido, también esperan una erosión adicional. Y aquí podemos ver las expectativas de inflación medianas de la sociedad estadounidense a 1 año, a 3 años y a 5 años, sigue estando por encima del 2% para los próximos años. Estas son las expectativas del público. O sea, eso quiere decir que la gente se está preparando ya para un mundo más inflacionario y eso crea un efecto perverso en la economía, haciendo que haya aún más inflación. Y aquí, por ejemplo, podemos seguir avanzando en esa expectativa de inflación para los próximos años, como está por encima del objetivo del 2%. Entendiendo esta tendencia, esto es el Purchasing Managers Index de la evolución de precios, el input de precios y el output de precios. Y aquí vemos como todos creen que esos precios, 50 quiere decir que se mantienen estables y todos creen que van a subir. Igual para los outputs de los precios. Eso quiere decir que incluso los profesionales también están viendo que la presión inflacionaria va a seguir alta a nivel global. Vale, y ahora vamos a hablar de las 7 fuerzas de un mundo más inflacionario. Durante buena parte de este siglo XXI nos han hecho creer que la inflación siempre tiene que ser muy baja y que eso es la realidad de nuestro mundo. Sin embargo, estaba muy apoyado por la globalización, por la movilidad laboral, por la tecnología, porque fueron shocks de oferta positivos.
Ese patrón ahora se ha invertido. Identificamos 7 fuerzas de medio plazo que harán que la inflación sea nuestra nueva realidad. Fuerzas 1 y 2. Política y seguridad. Punto 1. El activismo político afianza la inflación. Eso quiere decir la intervención de los políticos en las decisiones de los bancos centrales. La intervención del Estado, desplegada primero en la pandemia, transferencias directas, ayudas a la energía, se ha vuelto permanente. Se ha vuelto un derecho adquirido. Los estados ahora creen que pueden hacer lo que quieran porque el COVID justificó que hiciesen lo que quisiesen. Y que ahora es algo que ya no podemos quitar. Ahora se espera que el gobierno intervenga ante cualquier shock y que el gobierno haga de paracaídas de cualquier desajuste económico. Ese apoyo mantiene la demanda más fuerte de lo normal y limita el ajuste natural de la economía. Las recesiones son dolorosas, pero ayudan a bajar la inflación. Una recesión hace parte de una economía sana, porque esa economía se va corrigiendo, se va ajustando a la economía real, no una economía hinchada. Sin ellas, oferta y demanda no se reequilibran y la presión inflacionaria se acumula. Y aquí podemos ver cómo el déficit federal estadounidense se ha ido acumulando como porcentaje del PIB en relación, cada vez que hay un pico de desempleo, como podemos ver en la línea azul, se genera un pico de déficit federal como porcentaje del PIB para que el Estado compense ese desempleo, para que el Estado ayude a la gente a seguir con liquidez. Eso es muy perjudicial para la economía a largo plazo y para el libre mercado. Y aquí vemos cómo esa tendencia ha sido una tendencia muy estable. Cada vez, y aquí vemos la media de la OCDE en porcentaje, y aquí vemos como el aumento de los déficits de manera anual no ha parado desde cuando empieza la crisis subprime. La media de la OCDE y de Europa, de Japón, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, no han hecho más que aumentar, lo que indica una tendencia muy clara, como vemos en este gráfico también, es que el Estado se ha vuelto papá Estado y que nos han hecho creer en su favor los políticos que ellos siempre acudirán a nuestro rescate para que les votemos, para que nos sintamos bien votando socialdemocracias que crean burbujas de ayuda. Y eso no es la nueva realidad, no es sostenible a largo plazo y de manera infinita. Y ahora vamos a pasar a el siguiente tema, que es la seguridad vuelve al centro de la política. Y como hemos podido ver en los últimos tiempos, el gasto militar se va a volver una necesidad por cómo se están moviendo los mundos, por la antiglobalización, por la fricción entre fuerzas multipolares como China, Estados Unidos, Rusia, Europa. Aquí, punto 2, la seguridad vuelve al centro de la política. La guerra en Ucrania provocó una revisión profunda del gasto en defensa en Europa. Finlandia y Suecia, que son países muy cerca de Rusia, entraron en la OTAN. Lo refuerzan la inestabilidad en Oriente Medio y las señales de que el paraguas de seguridad de Estados Unidos ya no es una garantía. Estamos viendo, y lo vimos en Afganistán también, como Estados Unidos ya no es el policía del mundo, ya no es un policía eficaz a nivel mundial. En Asia, una China más asertiva, un replanteamiento similar. El mundo se fragmenta en esferas de influencia rivales, un mundo multipolar. Resultado, un giro sostenido hacia más gasto en defensa que sostiene la demanda agregada y presiona los déficits fiscales. Y aquí, muy importante comentar, las guerras, y eso se ve desde principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, las guerras han vuelto en problemas del Estado que derivan en problemas de la población. Al final, pagamos las guerras con inflación. No nos ponen un impuesto a la guerra, no nos dicen vais a pagar más impuestos para cubrir los gastos de la guerra. Nos inflacionan para que nosotros, a largo plazo, sin darnos cuenta, paguemos esos gastos de guerra, esos gastos militares para apoyar esa violencia geopolítica que ayuda a los grandes bloques a mantener su hegemonía. Y aquí vamos a ver, el primer gráfico es el gasto de la OTAN y Canadá en gasto militar. Y como vamos a ver aquí, esto es el aumento en porcentual desde 2014 en porcentaje de gasto militar. El gasto militar se está disparando por las nubes y eso lo están cubriendo los estados a base de impuestos y a base de inflación. Siguiente gráfico.
Esto es el gasto militar a nivel mundial desde los años 90. Como podemos ver, aquí hubo cierta paz en los años post-bloque soviético, cuando cae el muro de Berlín, cuando Estados Unidos parece el único poder hegemónico del mundo. Sin embargo, empieza la guerra de Irak y 2001, 11 de septiembre y todo, vuelve a subir el gasto militar. Estamos viendo como desde 2015 todas las regiones, Américas, Europa, Asia, Oceanía, África, Oriente Medio, están subiendo su gasto militar y eso lo están pagando a base de gasto estatal. Y es muy importante entender que ese gasto mundial lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos y nuestro poder adquisitivo. Ahora vamos a ver a la fuerza 3. La deuda se ha vuelto tan grande que también se está convirtiendo en una restricción. La deuda pública se ha disparado en muchas economías desarrolladas. Poco apetito político por contener el gasto. La gente ya no le interesa contener el gasto, porque eso se ve como la pérdida de votos. A más deuda, los intereses se comen una porción mayor de los ingresos fiscales. El servicio de la deuda se vuelve un problema político. Si recortar gasto es políticamente difícil, con la impresión masiva de dinero a tasas muy bajas, que esto empieza aquí, hay una subida. Los gobiernos pueden tolerar más inflación usando el crecimiento nominal para erosionar la deuda en términos reales. Eso es importantísimo de entender. Una de las maneras de hacer bajar la deuda, o sea, tus intereses en tu moneda, es devaluando mucho esa moneda y haciendo subir la inflación de la moneda. Y eso erosiona el coste real que tiene al final devolver esa deuda. Riesgo. Choque entre las prioridades fiscales y la independencia de los bancos centrales, lo estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, o que la deuda alta inquiete a los mercados de bonos y limite la política monetaria. Si recortar el gasto es políticamente difícil, los gobiernos pueden tolerar más inflación usando el crecimiento nominal para reducir el peso real de la deuda. Y aquí vamos a ver, esto es un mapa mundial del porcentaje de PIB de deuda de los países con una proyección a 2031. Y podemos ver que todo Occidente, Europa, Estados Unidos, van a estar endeudados a más del 100% del PIB. Pero que otros países en vías de desarrollo ya están entre el 50 y el 100% del PIB. India, Brasil, China están muy endeudadas. En 2031 estará endeudada más del 100% del PIB. Japón está endeudado más del 200% del PIB. Y aquí podemos ver en porcentaje global de PIB la proyección de cuánto se deberá sobre ese PIB de aquí a 2056. Estamos diciendo que el mundo deberá casi 200% de su PIB en 2056. Y aquí vamos a ver cómo las guerras, que son lo que comentábamos anteriormente y vemos el caso para Estados Unidos, esto es el porcentaje de deuda sobre PIB de Estados Unidos. Y aquí podemos ver cómo cada guerra desencadena un porcentaje de deuda salvaje sobre el PIB. Y aquí vemos como hay una bajada hasta que llega Reagan, que libera el mercado. Aquí crisis financiera global. Para mí este es el gran punto de inflexión de la visión de cómo se usa la deuda y cómo se aplican los gastos gubernamentales, porque ahí la banca fue rescatada por el Estado americano. Y esa es la realidad y es un cambio de paradigma y un cambio de realidad. Y se convirtió en la nueva herramienta aceptada. Y como a partir de aquí ya es una subida sin freno en relación al PIB americano y como las proyecciones lo mandan en 2050 a 160%. Y ahora vamos a ver la fuerza 4. El mundo envejece, mayor esperanza de vida y menor natalidad. La ONU estima que la población ya ha tocado techo en países como China, Alemania, Japón y Rusia. Sube la tasa de dependencia, más personas fuera del mercado laboral, sostenidas por una población activa menor. Esto es un claro caso en España. Japón y Alemania se acercan a una persona dependiente por persona en edad de trabajar. Los dependientes consumen, pero no producen. Más demanda, sobre todo servicios, frente a menos oferta. Las poblaciones mayores pueden ser menos productivas e innovadoras. La inmigración, parcialmente, había compensado, pero parece haber tocado techo en Europa y en Estados Unidos. Suecia registró emigración neta 2024-2025 por primera vez en 50 años. Si los mercados laborales se encogen, hay escasez y crecimiento salarial estructuralmente más alto, empujando inflación.
Y aquí vamos a ver primero el porcentaje de dependencia entre población activa y población dependiente. Y aquí vemos cómo en Japón, por ejemplo, hay un ratio de 0,8 a 1 y como la media de la OCDE es de 0,45 a 1. O sea, el ratio de gente trabajadora, esto es una proyección a 2060. En 2060 habrá ratios de 0,45 personas a 1, o sea, más o menos 2 a 1, de gente trabajadora versus gente dependiente. Eso quiere decir que la gente trabajadora ya no podrá cubrir las necesidades de la gente dependiente. Y aquí vemos, y esto es una predicción, nacimientos versus muertes. Y vemos que en la tendencia actual, que se está cerrando esta brecha, estamos diciendo que más o menos en 2080 habrá más muertes que nacimientos en el mundo. Es decir, que entraremos en una fase de decrecimiento. Pero esta fase de 2025 entre nacimientos y muertes es muy agresivo. Es un círculo vicioso negativo imparable ya por el envejecimiento de la población. Esto es insostenible ya en los próximos años en países cada vez menos productivos como Japón, España, Alemania. Ahora hablaremos de la quinta fuerza, la globalización se invierte. Tras la entrada de China en la OMC en 2001, la producción se globalizó, las economías ricas deslocalizaron a países de bajos costes laborales. La avalancha de bienes baratos fue desinflacionaria, a veces tanto que se temía más la deflación. Por ejemplo, evaluad simplemente el precio de un televisor hace 30 años y lo que vale comprar un televisor a día de hoy. Eso es un ejemplo de deflación en un producto concreto. Hoy China es una potencia y la relación con Occidente pasó de socio comercial a rival estratégico. La pandemia, la guerra de Ucrania, el bloqueo del estrecho de Hormuz reforzaron la preocupación por la resiliencia y la seguridad de suministro. La descarbonización hace menos sostenibles las cadenas globales, contabilidad del carbono, transporte de larga distancia. Se desvanecen los beneficios desinflacionarios de la globalización y suben las presiones de la desglobalización. Los aranceles protegen la competitividad doméstica. La seguridad de suministro pesa más que minimizar costes. Importa más lo nuestro que hacer un buen negocio en general. Los beneficios desinflacionarios de la globalización se están desvaneciendo, mientras suben presiones inflacionarias de la desglobalización. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los puntos de por donde pasa la energía en el mundo, intensidad de circulación de tanques a nivel mundial, por donde pasan. Y vemos que los estrechos más importantes son estrechos de altísima tensión geopolítica. Aquí vemos el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca, que es un punto que China quiere controlar, y como esos puntos son los puntos calientes del comercio mundial, y como los conflictos están influyendo negativamente en esos puntos. Ahora vamos a hablar de la fuerza 6, que es la energía y la IA. Y vamos a comentar que es la descarbonización tiene un precio inflacionario. En la COP de París de 2015, que era cuando decidieron los nuevos objetivos, era el nuevo Kioto, 196 países firmaron limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados, idealmente 1,5. Cumplirlo exige transformar el sistema energético global. La ONU estima que la transición energética podría costar 5,8 billones de dólares hasta 2030 en 48 economías desarrolladas, más o menos 19% del PIB, esto son trillones. A corto o medio plazo puede ser inflacionaria, aunque aporte beneficios a largo plazo. Gran reasignación de capital, cuellos de botella en minerales críticos, redes eléctricas y necesidad de mano de obra cualificada que aún no hay. La fiscalidad del carbono encarece los insumos, además. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en este gráfico, las necesidades que habrá a nivel de consumo en billones de dólares de inversión en los siguientes sectores. Y como podemos ver, son inversiones grandes que encarecen la energía. Y aquí vamos a ver más bien el foco desde 2015, desde esa reunión de la COP, en energías llamadas limpias, como puede ser solar, eólico, otras renovables, costes de transmisión y distribución de estas nuevas energías, almacenamiento en baterías y nuclear. Y vemos que la necesidad
de 2015 a 2025 en inversión en energía limpia ha aumentado considerablemente y seguirá aumentando, sobre todo porque sin energía nuclear en particular nos estaremos quedando cortos en necesidades de la IA, que yo creo que aún no lo estamos midiendo correctamente todas esas necesidades energéticas que tendremos con la IA. Y la fuerza 7 es que, volviendo al tema estrella de 2026, la IA puede ser desinflacionaria, que quiere decir que todo se vuelva mucho más barato, porque todo se va a simplificar. Sobre todo, por ejemplo, vamos a decir que antes para hacer un software necesitabas a 100 ingenieros de software que cobraban mucho, y ahora solo vas a necesitar a 8 y una IA, haciendo que a lo mejor un software que pagabas miles de euros al año para tu empresa, de repente valga 100 euros o 50 euros al año. Pero eso es a larguísimo plazo. Y nuestra realidad actual es que esa IA está aún en proceso de formación. Así que a medio y largo plazo la IA podría bajar la inflación elevando la productividad. Pero las grandes revoluciones tardan, no son inmediatas. La electricidad tardó décadas en transformar la producción, por ejemplo. A corto plazo, de hecho la electricidad tardó unos 40 años en transformar la producción. A corto plazo es más bien inflacionaria porque exige una inversión enorme y lo estamos viendo con las inversiones en CAPEX de las empresas tecnológicas más grandes como Google, Amazon, Meta, Nvidia. La infraestructura de IA podría rondar el 2% del PIB de Estados Unidos en 2026 versus el 1% del despliegue de banda ancha a principios de los 2000, que es cuando el boom de las .com y de Internet, o el 0,5% del programa Apolo, que fue el programa de la NASA. También aumenta la competencia por energía y recursos, los centros de datos que desvían el suministro eléctrico local. Los centros de datos van a necesitar muchísima más atención de las fuentes de energía y eso creará que la energía se encarezca. Vamos a empezar viendo, por ejemplo, este gráfico que es los pesos de todo lo que es el peso en el PIB estadounidense en inversión, en infraestructura de computación. Y aquí vemos la tendencia de aumento de cómputo de hardware, constructores de datos, networking. Estamos viendo cómo toda esta explosión acaba de llegar. También puede ser falsa señal, porque todo el crecimiento del PIB estadounidense en el último año y medio ha sido la IA. Y ha sido la inversión de IA en una economía circular que ha hecho ese efecto. Parece que el PIB va creciendo. Y volviendo al tema de la energía, esto es proyectado hasta 2030 las energías, la cantidad de terawatts por hora que se van a necesitar de energía para cubrir todo lo que se está comiendo los centros de datos. El consumo eléctrico de centros de datos de hasta 2030, separado en necesidades concretas, por ejemplo, cooling, que es enfriamiento. Y, por ejemplo, podemos ver en el consumo de energía de los servidores, otros equipamientos de IT y otro tipo de infraestructura para facilitar la creación de esos nuevos centros de datos. Pero veamos cómo es una explosión enorme y básicamente estamos más que triplicando la necesidad de energía de aquí a 2030 para los centros de datos. Ahora que hemos visto las 7 grandes fuerzas, volvamos a ver el marco global. La inflación doméstica vuelve a importar y eso quiere decir que la fragmentación de país, o sea, la fragmentación de la globalización hace que las inflaciones nacionales también cojan mucha importancia, que no se puedan suavizar con los otros países. Y aquí destacamos el global versus local. El peso vuelve a inclinarse hacia los factores domésticos. Antes, la desinflación global amortiguaba la inflación local. Por ejemplo, un país podía tener una inflación fuerte por una razón particular, pero eso se suavizaba porque era un mundo globalizado. O sea, todo tendía a la media. En el futuro, los factores domésticos volverán a pesar. Si la inflación doméstica no se controla, los factores globales agravan el problema y dificultan que los bancos centrales cumplan el objetivo de forma sostenible del 2%. Mayor divergencia política entre países según sus resultados de inflación y decisiones. Es decir, que los países empezarán a crecer de manera descoordinada y eso, un país más fuerte que está al lado de un país más débil, simplificando, puede crear tensiones para que el país más fuerte gane influencia sobre el país más débil y puede ser una influencia violenta, por ejemplo, un ataque militar. En Estados Unidos el crecimiento aguanta sorprendentemente bien, pero como hemos visto antes,
gracias a la inversión en IA. Y la inflación puede seguir siendo problemática. Los aranceles amplios sobre importaciones añaden presión, aunque los aranceles se están comportando más bien como un vaivén de decisiones políticas, porque aún no se están estabilizando, pero sí que están creando una expectativa de presión inflacionaria. Entonces, al final se acabarán traduciendo a los costes locales de los estadounidenses. A medida que la producción se aleja de los productores de bajo coste, que es decir, que se están volviendo a localizar internamente las producciones, importan más los costes laborales y la regulación local. Los más expuestos, países con leyes laborales rígidas, España, Europa, salarios mínimos altos, España, Europa, regulación ambiental estricta y energía local cara, España, Europa. Eso quiere decir que la nueva realidad inflacionaria, que ya no hacen parte de un mundo global, van al mercado laboral europeo si no ganamos flexibilidad para adaptarnos a estas nuevas realidades y si no bajamos los costes para que podamos ser competitivos. Y aquí entramos en la tesis de inversión, que es la gran conclusión a todos estos puntos, a todas estas fuerzas inflacionarias, a toda esta nueva realidad que vamos a vivir a partir de ahora y cómo posicionarte será lo único que puedas hacer. O sea, hoy en día es verdad que el sistema nos está empujando a invertir, pero veámoslo como una ventaja para conseguir nuestros objetivos a largo plazo. Porque se va a crear una gran brecha entre los que no inviertan y no se eduquen y los que estén invertidos y bien educados para el que quiera crear patrimonio a largo plazo. El mercado sigue anclado al entorno posterior a la crisis financiera global. Recordemos, 2008 creó este nuevo ambiente, este nuevo entorno de tasas a cero, inflación baja, el Estado puede seguir hinchando el mercado y salvando a las sociedades, y muchos esperan volver a la inflación muy baja de aquella era. Sin embargo, los inversores tardan en aceptar que las condiciones han cambiado, y ahí es donde nosotros, desde Prosper Lab, desde esta educación financiera sobre la inflación, nos podemos adelantar y nos podemos posicionar para entender mucho mejor cómo evolucionará el ambiente inversor en los próximos años. Un patrón típico ante un cambio estructural. Primero, las señales se descartan como temporales, como están haciendo los bancos centrales. Luego se acumula la evidencia en contra. Y al final los mercados se ajustan de golpe. De repente llega un cisne negro que lo ajusta todo, que diluye esa ilusión. Los mercados se ajustan cuando las hipotecas se desmoronan. Si la inflación es estructuralmente más alta, primero, más volatilidad e inflación, más vulnerabilidad a shocks de ofertas globales. Tipos reales estructuralmente más altos que antes de 2020. Mayor dispersión por países y regiones según divergen las dinámicas domésticas, como hemos visto anteriormente. Puede ser prudente incluir cierta protección contra la inflación en la cartera, como bonos ligados a la inflación, swaps de inflación o gestores activos capaces de ajustar la exposición dinámicamente, aunque aquí mucho cuidado, muchos gestores activos en los mercados actuales, debido a sus costos, están siendo peores que los de ETF y hay que ser muy cauto a la hora de analizar con qué gestores activos invertir. Y todo eso será especialmente valioso mientras el debate de la inflación siga pendiente. Pero aquí destacar que uno de los grandes protectores de inflación para los próximos años serán el oro, serán las materias primas, serán los activos reales. Eso es lo que te va a proteger contra la inflación. Oro, repito, commodities, activos reales, cosas tangibles. El mundo está cambiando muy rápidamente en estos nuevos entornos. Trump y Estados Unidos lo están acelerando porque están entendiendo que la globalización y un dólar como moneda que está controlando el mundo también está jugando en contra a nivel local, porque la producción se ha ido de Estados Unidos y es una economía de papel hoy en día, la economía estadounidense, y la gente que vive dentro de Estados Unidos lo está pagando muy caro, con una inflación, con un poder adquisitivo muy erosionado. Así que Trump no se está equivocando, simplemente está pensando que los estadounidenses vivirán mejor si consiguen que la producción vuelva a Estados Unidos, que toda la gente tenga trabajos y capacidad de poder adquisitivo alto dentro de su propio país. Y
Lo que tienes que recordar, esto es la parte final y la más importante, la desinflación se ha estancado. La inflación se ha sentado por encima del objetivo, no ha vuelto a la normalidad de baja inflación, no va a volver a la normalidad. Los shocks puntuales se acumulan. Repetidos en el tiempo elevan el nivel de precios de forma permanente y alimentan la presión salarial. Los shocks puntuales se acumulan, si lo vemos desde la perspectiva de deszumeando eso y viésemos por ejemplo, esos shocks de inflación sobre 200 años, lo que veríamos es que la inflación es más alta en general y que eso no está cambiando. Hay 7 fuerzas estructurales, como hemos visto, que están presionando esa inflación al alza, que es la política, la defensa, la deuda, la demografía, la desglobalización, la descarbonización y la IA. Están empujando a un mundo más inflacionario a medio plazo. La inflación vuelve a ser local por la desglobalización, como la gestión interna de cada país marca las diferencias a nivel económico. Y la conclusión práctica es: protege tu patrimonio primero y principalmente del riesgo inflacionario. No asumas que las tasas volverán a ser tan bajas como han sido en el pasado. El mayor error del inversor es preparar la cartera para el mundo que acaba de pasar, lo que acaba de pasar justo atrás, no para el que viene. La naturaleza humana suele rimar, o sea, los ciclos económicos son una rima constante, pero no son exactamente iguales. Aprende a entender lo que ha pasado en el pasado, aprende a entender esas tendencias y aplícalas al futuro con conocimiento, con capacidad de decisión, con criterio. Eso es lo que queremos en Prosper Lab, que tengas criterio basándote en los hechos pasados y en las nuevas realidades y en las tendencias basadas en la naturaleza humana y la naturaleza de incentivos. ¿Qué incentivos tienen los políticos? ¿Qué incentivos tienen los militares? ¿Qué incentivos tiene la desglobalización? ¿Qué incentivos tiene la descarbonización? Y así te convertirás financieramente en alguien inquebrantable, en un inversor a largo plazo, en alguien que tendrá patrimonio para los próximos 50 años.